a quedar con todos ustedes aquí y con los invitados. Tenemos hoy, como les decíamos, invitados de excepción. Hemos contado con las palabras de Taleb Al-Salem, saharaui, que está aquí como activista trabajando en España, pero tenemos también con nosotros hoy, esta noche, a María Eugenia Martín Caro, a Sergio Fidalgo y a Jesús Muñoz, que, bueno, pues podemos entrar, si queréis, un poquito, porque a mí sí me gustaría, María Eugenia, Jesús y Sergio, valorar un poquito la versión del saharaui que hemos tenido, de Taleb Al-Salem, dándonos un poco la versión de lo que está ocurriendo con el Sáhara Occidental, el cambio de rumbo que ha propiciado este gobierno de Pedro Sánchez, totalmente inexplicable, ¿no? Aparentemente por un sistema de partidos que siempre ha arropado con esas fuerzas progresistas al pueblo saharaui, o eso han dicho, pero que a última hora parece que prefieren las puertas giratorias, ¿no? Como Alberto Garzón, que se va mirando para otro lado hacia lo que tanto criticaron. Bueno, pues tampoco apoyan al pueblo saharaui, porque ahora mismo lo que están haciendo es ponerse en manos del rey de Marruecos. Un poco una versión. Empecemos por Jesús Muñoz. Bueno, pues buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y decías que la postura del gobierno de Pedro Sánchez con relación al Sáhara, con relación a Marruecos, con relación a Argelia, que es un poco inexplicable. Yo creo que al revés, que se explica perfectamente conociendo al personaje, se explica perfectamente sabiendo que es un traidor a España y Marruecos es el principal enemigo que tenemos de fronteras para afuera. De fronteras para adentro tenemos muchos también y bien armados enemigos. Y yo simplemente creo que esta traición que ya se inició en 1975 contra el pueblo saharaui, que eran tan españoles como podían ser alguien de Barcelona, de Cuenca, de Santiago de Compostela o de aquí de Madrid, y se inició precisamente, no se nos olvidará, con esa marcha verde que tú has mencionado al inicio de la entrevista, la cual iba una bandera de Estados Unidos y una bandera de Marruecos, y que fue el ahora rey emérito, entonces príncipe Juan Carlos todavía, el que con Franco agonizando en la cama tomó la decisión de una de las provincias españolas de entregársela, como digo, a su principal enemigo, que es Marruecos, porque como muy bien ha comentado Taleb, hay una serie de resoluciones de las Naciones Unidas en las cuales el Sáhara todavía es español, ya que se ha producido ese efecto de descolonización, y ha mencionado el caso curioso de que, por ejemplo, los aviones, yo lo desconocía, que los aviones a la nación a la que tienen que pedir permiso para surcar sus aires, su zona por la cual transcurren estos aviones, tiene que ser al Estado español, ya que evidentemente no pertenece oficialmente a Marruecos y no pertenece al Sáhara porque como tal el Frente Polisario tampoco tiene esa fuerza como para ser un Estado. Fue una traición y esta traición ahora Pedro Sánchez la ha consumado. Muchos dicen que es por aquello del efecto Pegasus y esa posible información que pueda tener el rey Mohamed VI de Pedro Sánchez y compañía, y que evidentemente pues le tiene cogida de salvarse la parte, pero también es cierto que Pedro Sánchez, como nos está demostrando en otra serie de cosas, Pedro Sánchez y su gobierno, sí que es cierto que de vez en cuando se mueve por exclusivamente intereses personales, pero también, como es un traidor a España, hace lo que peor le pueda venir a España en cada momento. En estos momentos, lo peor que le puede venir a España es ser que aquí tengamos una sumisión absoluta frente a Marruecos, y él la hace encantado de mil amores. También hay que recordar que aquí Ceuta y Melilla han sido prácticamente entregadas a Marruecos, todavía siguen, por supuesto, como ciudades españolas, como plazas españolas, pero han sido prácticamente entregadas por todos los gobiernos. Cuando se cumplieron esos 500 años de la españolidad de aquellas tierras, el jefe de Estado español no fue a conmemorar nada allí porque Marruecos no quería que fuera. Entonces, la entrega, por desgracia, de todo lo que son las plazas africanas, aunque sean españoles, y todo lo que ha pasado en el Sáhara español, que repito una vez más, es una provincia como puede ser cualquier otra, es un capítulo más de las traiciones, de los traidores que tenemos en España. Claro. María Eugenia. Pues es que prácticamente, bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación, como siempre, José Luis y los compañeros.
A ti por atenderla y estar con nosotros. Gracias, María Eugenia. Bueno, hoy el tema es complicado porque no sabes a veces muy bien. Bueno, conoces gente que te habla de unas cosas, gente que te habla de otras, conoces gente que está pues más del lado de, bueno, pues de Marruecos, otros que están más del lado, como bien decía Jesús, de la provincia española, que efectivamente lo era, como cualquier otra provincia de nuestro territorio. Pero la verdad es que prácticamente me ha dejado Jesús ya sin argumento. Entonces, ese es el problema de que hables el primero, que al menos conmigo a mí me deja ya con pocas palabras. Suscribo prácticamente todo lo que comentas. A ver, yo no le tengo especial animadversión ni a unos ni a otros. Mi animadversión manifiesta, patente, y que además lo diré siempre, es a Pedro Sánchez y sus secuaces. Y como todo lo que hace, y bien dice Jesús, es en contra del interés de España y a favor de sus propios intereses, pues obviamente no puedo ver como bueno todo lo que está haciendo ahora con respecto a la situación que hay ahí. Si hablamos del conflicto de Marruecos y Argelia con el Sáhara Occidental, yo creo que eso es algo que al final tienen que resolver ellos. ¿Que se hizo una descolonización buena o mala? Bueno, España abandonó el territorio y allí llegaron mauritanos y marroquíes a quedárselo o a hacer lo que pudieran. Y el pueblo que estaba allí, pues a defenderse. Al final, yo creo que ellos tienen sus problemas, ellos son muy soberanos y tienen sus capacidades para defenderse. Involucrarlos a nosotros en sus cuestiones, aunque haya dicho el entrevistado que todo lo que pasa en el norte de África puede afectar a España, cierto es, y más nos va a afectar con el presidente de gobierno que tenemos. Así que, hombre, estar al tanto sí, pero quiero decir que hay otras cosas de las que se podría hablar. Yo he estado conversando un ratito antes de la entrevista con nuestro querido contertulio Josep Ensamani, con el que, pues bueno, tengo una buena relación de contertulios. Y bueno, pues hemos estado hablando un poco de esto y él, claro, pues recuerda pues 300 víctimas españolas entre pescadores y mineros, recuerda muchas cosas. Es difícil hablar de esto. Desde el punto de vista de cómo nos afecta a nosotros, pues como Sánchez siga entregando su gobierno a otros que no sea el pueblo español, pues nos va a afectar siempre mal. Por supuesto que nos va a afectar siempre mal. Claro, sí. Lo que está claro que parece que España ha perdido facultades, digamos, de respeto, ¿no? Ahí ni Argelia ni Marruecos, quiero decir, en fin, te lanzan niños a que crucen la frontera de Ceuta y Melilla, presionan con otras artes. Yo creo que España está errando en la estrategia. Si cuenta con unos aliados como pueda ser la Unión Europea y la OTAN, pero claro que también parece que no le tienen muy en serio, pues es difícil que pueda imponer de alguna forma sus razones, imponerlas no dando un puñetazo, sino convenciendo de que sea necesario. Y estamos hablando de unos países como son Marruecos y Argelia, que tienen como socio preferente a España, o sea, están jugando con su socio fronterizo y preferente, en el caso de Argelia, al que vende una buena parte de su gas y lo tiene garantizado con unos gasoductos que garantizan ese suministro, esa venta, y que es la entrada de Europa del gas. O sea, España tienen por fuerza que seguir contando. Y en el caso de Marruecos, no vamos a hablar de la cantidad de marroquíes que vienen a España a trabajar o que atraviesan España como primera escala para pasar a otros países como pueda ser Francia. En fin, podríamos hablar muchísimo del tema. Sergio Fidalgo, la verdad que la historia en el caso del Sáhara Occidental no ha sido amable con España. España lo hizo mal y está pagando por aquello que hizo mal, ¿no? Bueno, España no lo hizo bien, por supuesto, y claro que lo está pagando. De hecho, hemos tenido una especie de mala conciencia durante décadas hasta que Pedro Sánchez ha decidido acabar con ella, directamente cambiando la política tradicional de gobierno español, que era, digamos, intentar buscar un referéndum y como mínimo no aceptar la soberanía de Marruecos sobre aquellos territorios. Pero Sánchez, por motivos que no conocemos, se habla de que si Estados Unidos ha presionado, que si el Pegasus, habla de muchas cosas. Sea como sea, Sánchez cambió de un día para otro, sin consenso y simplemente porque le interesó a él, una política de como mínimo de no ceder a las pretensiones marroquíes. Ahora Marruecos prácticamente tiene campo libre, porque España, que como bien habéis comentado, que era la potencia colonial, está mirando hacia otra parte, y el Frente Polisario no tiene fuerza para plantar cara a Marruecos.
realmente aquello se hizo muy mal. Aquello, y lo ha dicho Jesús, aquello era España. Es que aquello era España. Es que tenían DNI. Es que tenían DNI. Es que ya no estamos hablando de poesía o de no sé qué. No, ni de sentimientos. No. Tenían DNI. Tenían un documento nacional de identidad. Y aquello se hizo fatal porque no puedes, a gente que tenía DNI, por lo tanto eran españoles, pues hacer como se hizo. Es que no tiene perdón de Dios. Y por supuesto, claro que lo estamos pagando. Lo estamos pagando con la vergüenza de haber dejado tirado a gente que, bueno, que forma parte de nuestra nación. Claro, Sánchez ha puesto, digamos, los últimos paletadas en una situación, digamos, de que aunque no habíamos cedido a las peticiones de Marruecos, tampoco habíamos apretado demasiado para que se hicieran un referéndum. O sea, sí que lo defendíamos de manera, digamos, teórica, pero la verdad, ningún gobierno, y digo ningún gobierno, ninguno, ha querido meterse en ese lío porque sabe que era entrar en un conflicto profundo con Marruecos y ha habido mucha cobardía política hasta la fecha. Aquí recordemos cómo Sánchez pasó de un día a coger para que lo operaran al líder del Frente Polisario, a pocas semanas después a vender al Frente Polisario, cuando precisamente el PSOE había sido, desde la época de Felipe González, el gran valedor, sobre todo, de la causa saharaui. Insisto, nos gustará más o nos gustará menos, pero había sido la norma de la política exterior española y en el caso del PSOE, no solamente ya como política exterior, digamos, de gobierno, sino ya como política de partido y con muchos lazos, pero muchísimos lazos con el Frente Polisario. Insisto, el Frente Polisario todos sabemos que tiene vinculaciones con regímenes comunistas, etcétera. Podemos entrar si es el mejor portavoz del pueblo saharaui, lo podemos entrar. Pero en todo caso era lo que habíamos hecho durante décadas y sin un debate nacional, sin que el Congreso se hablara sobre el tema, simplemente se decidió lo contrario. Y eso es lo que me duele, que como mínimo se tenía que haber debatido y oye, si al final pues todo el Congreso, la mayoría del Congreso, de manera abierta, hubiera decidido cambiar la política, aunque hubiera sido seguir la indignidad que dejarles tirados 50 años después, al menos tendría, digamos, una cierta lógica. Pero es que yo sigo sin saber por qué lo hemos hecho. Y como yo creo que muchos españoles. Claro, ha habido un cambio importante porque tenemos que recordar que el reino alauita, Marruecos, ha accedido a varios encuentros con España. Pedro Sánchez incluso fue invitado a la mesa de Mohamed VI para celebrar un iftar, que es el momento de la ruptura del ayuno durante el Ramadán. Se firmó un documento lleno de triunfos sobre el papel, incluía ese documento la creación, por ejemplo, de una aduana en Ceuta por primera vez, la reapertura de la de Melilla. Y a pesar de que Álvarez habla con su homólogo, con Nasser Bourita con frecuencia, pues España no ha conseguido todavía la normalización en los cruces por la aduana. Como en el caso de Argelia, Marruecos quiere decidir cómo y cuándo se hacen los tratos con España. Fuentes exteriores a las que hemos tenido acceso pues no dan por perdido el encuentro con Argelia, que se ha pospuesto sine die, no sabemos todavía, se ha aplazado. Y hay algunas otras fuentes diplomáticas que hemos consultado que aseguran que hay voluntad política, que la puede haber y se puede organizar una visita rápidamente de un día para otro, aunque hay que esperar a ver también cómo se sucede el momento electoral, ¿no? El calor de estas elecciones, las gallegas que tenemos la semana que viene, y luego inmediatamente vienen las europeas y las vascas también, en el caso de España. Argelia no ha encontrado fecha para el encuentro y España espera pues que ese goteo de inmigrantes a las playas de Ceuta descienda y no caliente el ambiente, un ambiente que si quiere Marruecos lo va a seguir calentando, ¿no? Esa es un poco la situación y la conclusión a la que podemos llegar. Pero esa equidistancia que quiere mantener España, yo creo que va a ser imposible que se pueda mantener a muy largo plazo con países que están enfrentados a intereses distintos y que tampoco están, aunque los dos pertenecen al Magreb en buena parte, Argelia y Marruecos, pero desde luego los intereses son contrapuestos, entre otras cosas, porque los campamentos de Tinduf, donde se arropan los saharauis, el Frente Polisario está en territorio argelino y le presta el apoyo de todo tipo, el táctico, el de seguridad, el militar y también el de cooperación al desarrollo y el de apoyo a esas familias que están allí refugiadas por un momento que no se va a saber cuánto va a durar, puede durar todavía decenios, igual que el tiempo que lleva ahí, ¿no? Con lo cual, desde luego, para España, si quiere mantener esa equidistancia, no va a ser fácil, no sé cómo lo hará un gobierno futuro, yo lo veo muy complicado, ¿eh? Hombre, sí. María Eugenia. Sí. No, es que iba a decir que equidistancia no hay, con Pedro Sánchez no hay equidistancia nunca. Pedro Sánchez ya sabemos que del pie que cojea y equidistante no es. O sea,
él va al sol que más calienta y le importa poco la repercusión que esto pueda tener. Fíjate hasta qué punto. De cuando tomaba, los recuerdos que yo tengo, cuando un presidente español tomaba pues, posesión de su cargo, uno de los primeros viajes que hacía era normalmente a Marruecos. Y en este caso parece ser que no fue. Y ahora resulta que sí, ahora bien. ¿Por qué? Pues porque creo que Marruecos tiene información importante, muy importante, que en un momento determinado puede hacer caer al presidente de gobierno. Entonces, a él lo que le va a interesar, de todas las maneras, es intentar que esa información no salga, que no se conozca y aguantar como pueda la Moncloa todo el tiempo que sea posible. O sea, la equidistancia de Sánchez ya sabemos que es al sol que más le caliente. Bueno, sí, hay otros países que van a entrar en eso de las venganzas por la información robada con Pegasus, ¿no? Que incluso Israel podría estarse vengando. Pedro Sánchez teme una venganza de Israel utilizando la información que ha sido robada con Pegasus, igual que la pueda estar utilizando Marruecos, porque parece ser que eso ha sido información para dar y tomar. O sea, alguien se ha ocupado de distribuirla o desparramarla en intereses contrapuestos, ¿no? Desclasificar la información parece para muchos que sería una obligación ética y moral, pero el problema es que ahora no se sabe ni siquiera qué informaciones de que se le ha podido robar o sustraer al presidente de gobierno y probablemente ni siquiera él mismo lo sabe, ¿no? No tiene por qué estar bajo secreto de ningún ministerio o de ninguna dependencia de servicios de inteligencia, sino que sencillamente no se sabe ni qué información han robado, o sea que es difícil y sin embargo puede estar en mesas de otros países esa información. Y un apunte solo, Jesús, tampoco hay que olvidar cómo Sánchez se desprende y se quita de medio a aquellas personas que le puedan molestar. Cuando el líder del Frente Polisario vino a tratarse de sus afecciones a España, aquí hubo una ministra que su cabeza rodó y rodó y rodó. A ver, esa es la equidistancia de Sánchez. Entonces, Laya fue el chivo expiatorio. Esas son las equidistancias de Sánchez. Claro. Así es. Decía María Eugenia que efectivamente la primera visita normalmente de un mandatario español que ocupa, nunca mejor dicho lo de ocupa, ¿no? Ocupa con K, que ocupa una presidencia de gobierno suele ser a Marruecos. Aquí, según tenemos entendidos, al primero que visitó Pedro Sánchez fue a Soros, con lo cual también demuestra muy a las claras cuáles las políticas que ha venido llevando a cabo a lo largo de estos 5 interminables años, que no sé cuántos más nos tocará, pues estamos viendo de aquellos polvos estos lodos, ¿no? De todas maneras, el problema de España con Marruecos y incluso solamente citando a políticos socialistas, no empieza con Pedro Sánchez. Todos sabemos que Felipe González o Zapatero son auténticos animadores de esa narcotiranía que es Marruecos. Hoy posiblemente, luego a lo largo del programa quizá trataremos algunos de los temas de los problemas gravísimos que tenemos en España. La mayoría de ellos vienen por puerta de Marruecos. Si hablamos del tema de Barbate, efectivamente aquí ha habido unos hijos de puta asesinos, pero la droga que traen la traen de Marruecos. Si hablamos de todos los problemas que genera la inmigración, hay una noticia, los otros dos que estáis en Barcelona hoy, en La Vanguardia, de que en 40 años la población extranjera de Cataluña ha pasado del 2% al 21%. Eso sin contar todos aquellos nacionalizados y todos aquellos que son hijos de esos que han entrado en esos 40 años, que por lo tanto ya son españoles. Y la inmensa mayoría también vienen de Marruecos o gracias al paso de Marruecos. Luego, si hablamos también del tema del campo, ¿qué país está viendo beneficiado por esas políticas de la siniestra Agenda 2030 y Unión Europea en contra de los productos del campo españoles? Uno de ellos, el principal, es Marruecos. Es decir, es que Marruecos está presente en todos y cada uno de los problemas de España, sin entrar ya en que se quieran anexionar Ceuta y Melilla, que se quieran anexionar Canarias, incluso se han quedado con parte de las aguas de Canarias y se han quedado y aquí no ha pasado absolutamente nada y aquí sigamos sonriendo. Cada vez que va Pedro Sánchez allí, pues o bien o cualquier otro mandatario socialista se hace una foto o bien del Gran Marruecos, en los cuales vienen territorios españoles como si fueran de Marruecos, o le sacan con la bandera española boca abajo, o le hacen cualquier tipo de injuria
Y aquí nos lo tragamos, pues bueno, nos lo tragamos como nos tragamos todo lo que pasa en España, ¿no? Pero es que a Marruecos se le permite mucho más. Y el Pegasus no ha estado siempre ahí, es decir, siempre ha sido. Los servicios secretos españoles, los que conocemos a personas vinculadas o que han trabajado en los servicios secretos españoles, nos dicen que dentro de los servicios secretos había un lobby poderosísimo favorable a Marruecos. Aquí todos sabemos que lo que pasó el 11M famoso, con el cual empezó muchos de los problemas de España, de los que tenemos ahora, ya teníamos otros antes, sabemos que no eran 4 pringados que estaban en Lavapiés vendiendo teléfonos móviles. Entonces, Marruecos está haciendo su papel. Le podemos criticar, le debemos criticar y debemos denunciar todo lo que hace. Pero el problema es que los del otro lado, que es el Estado español, como suelen decir, no está haciendo su papel. Claro, yo hay una cuestión porque no creo que la solución de esta cuestión sea hundir a Marruecos. Es decir, siendo el vecino de abajo, el vecino con el que tenemos frontera, no lo podemos ni ningunear, ni despreciar, ni torpedear, ni perjudicar. Es decir, lo que yo creo es que con una posición en la que se permite que Marruecos vaya cogiendo una posición de desequilibrio frente a España y que utiliza todo tipo de tácticas, desde inmigración ilegal hasta la droga, para tenerlo sometido a las decisiones que le pueden interesar, porque no podemos olvidar que ahora Marruecos es un socio preferencial también, por lo menos político y geoestratégico, de Estados Unidos. Probablemente la pieza en el mismo espacio que antes representaba España, y estando encuadrada en la OTAN, España ya es un país para Estados Unidos que puede despreciar, porque es miembro de la alianza, un miembro que no cumple, en fin, no invierte lo suficiente en defensa, no cuida sus fuerzas armadas, no es fiable tampoco porque tienes un señor que ha sido presidente que cuando pasaba la bandera de los aliados no se levantaba, en fin, un país pues que no sabes lo que puedes esperar de él en un momento de estrés o necesidad, con lo cual ha pasado a ser Marruecos el país con el que Estados Unidos puede tener en esa misma zona del estrecho y control de acceso y salida del Mediterráneo, pues un socio preferente al que está ayudando. Oye, se está haciendo un plan hidrológico en Marruecos importante con embalses y presas como España en los años 60, con regadíos que permiten que haya unos cultivos que pueden competir con los de España o con los de Grecia, con los de Italia, en posición de desigualdad, porque claro, allí los salarios y otro tipo de cuestiones como fitosanitarios, etcétera, como está fuera de la Unión Europea, lo manejan de otra manera. En fin, yo no creo que la solución sea hundir a tu vecino de abajo, pero creo que el trato deberías intentar colocarse en condiciones de igualdad, ¿no? Porque no nos deja de crear problemas todos los días, ¿no? Y porque no han empezado con Canarias, pero si Marruecos empezara con el tema de Canarias también, ya está empezando, porque se ha multiplicado un 150% la inmigración ilegal en Canarias y se ha convertido pues en un punto de entrada de ilegales a España muy importante, ¿no? De inmigración ilegal a través de esas pateras que pasan por Marruecos, esa población que luego traspasa nuestras fronteras, pasa sin dejar huella, parece ser, por Marruecos. ¿Qué ocurre? Que Marruecos no han sido ilegales, vienen del África subsahariana, la mitad son africanos del centro de África, de Benín, de Nigeria, etcétera. Oye, atraviesan Mauritania y Marruecos y allí nunca han sido ilegales, nunca han causado ningún problema. ¿Cómo es posible que lleguen a los puertos de Marruecos, cojan la patera y se planten en España sin causar ningún problema en Marruecos? Es que eso no tiene ninguna explicación, por más que se quiera dar, ¿no? Y España probablemente debería intentar llegar a algún tipo de solución con Marruecos en este problema de la inmigración, que pasan primero por Marruecos, ¿no? Y que pasan como zombies por la noche. Yo no sé cómo lo harán, pero son personas que parece ser que no causan ningún problema en Marruecos. No tiene explicación, ¿no? Bueno, el tema sinceramente, el tema de Marruecos, sinceramente, ya es un tema, como ya lo habéis comentado, que es un tema ya que viene de viejo, que también nunca ha habido una política, digamos, no voy a decirlo, pues no voy a decir de firmeza, pero sí un poco menos de reciprocidad. O sea, lo habéis comentado, por ejemplo, la política migratoria que hemos tenido en Cataluña en las últimas décadas ha sido absolutamente que para evitar que viniera una inmigración hispanohablante se apostó por la inmigración marroquí. Que pues de ahí que y eso no es ni bueno ni malo, simplemente si Marruecos fuera un país leal, un país que permitiera pues tuviera unas buenas relaciones con nosotros, que digamos que facilita las cosas, pero Marruecos siempre ha demostrado en las últimas décadas que es un país que no mueve un dedo por España, sino a cambio de ser generosamente untado con mucho dinero público. Entonces, por lo tanto, facilitar la inmigración de un país que no da nada y que a la mínima te la arma, y recordemos ahí está Ceuta y Melilla, lo que ha pasado en los últimos años para recordarlo, pues es un poco triste y además peligroso. Insisto, pero no por los ciudadanos. A mí cada que vengan a ganarse la vida a España, marroquíes,
dominicanos o de otro país, si vienen legalmente, pues no me causa ningún problema. Si la gente viene, trabaja y paga sus impuestos, su origen a mí en el fondo me da igual. El problema es que muchas veces no vienen legalmente, que muchas veces esos países de origen lo facilitan, que encima en muchos esos países de origen, como el caso de Marruecos, no hace nada por nuestro país, sino que al contrario, hace todo lo que puede para entorpecer la política exterior que tenemos. Y eso sí que es un poco, digamos, jugar a no tener una política nacional inteligente, porque un país lo que intenta defender son sus intereses nacionales. ¿Los intereses nacionales de España son los mismos que los de Marruecos? Yo creo que no. ¿Los intereses nacionales de España les conviene que el gran puerto del Mediterráneo, de la filial del Mediterráneo, sea Tánger y no Algeciras? Pues yo creo que no. Pues Marruecos está jugando fuerte por Tánger, y Algeciras pues está como está, y de hecho está como está Algeciras, está como está La Línea, está como está San Roque, está como está Barbate, está como está Chiclana. O sea, lo que es la zona del estrecho, que va a ser una puerta económica importante, España no la está potenciando, al contrario, la está marginalizando, y Marruecos, con dinero, que muchas veces ese dinero vendrán de ayudas de la Unión Europea, de convenios, de poder vender sus productos en España sin las condiciones que se piden los agricultores españoles, pues resulta que está gastándose el dinero en lo que le conviene a un país, que es defender sus intereses nacionales y hacer un gran puerto como el de Tánger, precisamente para que su economía florezca. ¿Por qué Marruecos hace lo lógico, que es intentar que su economía vaya mejor, y España no hace lo lógico? Interesante pregunta. Interesante. Porque está Sánchez y porque además de sus políticas de pastas, es que luego, como no se rodea de buenos diplomáticos, pues así nos va. Estamos primero haciendo el ridículo por todo el mundo, ya no Europa, sino por todo el mundo, y en vez de ganar adeptos, lo que estamos es ganando enemigos. Es que es así, es que ese es el problema, es que nuestro problema es este señor. Y muy de acuerdo con Sergio, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en que ningún tipo de nacionalidad venga a nuestro país si viene de forma legal, con su documentación en regla, viene a integrarse, que yo en lo privado pueden hacer lo que sea, pero a integrarse dentro de lo que es nuestra sociedad y nuestra cultura. Ellos pueden aportar la suya, pero sin pretender obligarnos, eso también, porque nosotros ya somos soberanos en eso, o lo pretendemos, y que vengan a cumplir con los deberes tributarios como cualquier otro ciudadano. Esos bienvenidos sean, a trabajar fenomenal, a integrarse maravillosamente bien. ¿Que vienes a otra cosa? Pues entonces, según vienes, te tienes que... O sea, yo haría devoluciones en caliente sin pensármelo mucho, la verdad, o sea, del tirón. Que es verdad también que a lo mejor esas personas que entran como entran de esa forma ilegal en nuestro territorio, jugándose a veces la vida, en sus países no causan problemas. Bueno, es que a lo mejor en sus países se dedican a otra cosa y eso es lo que no les da y tienen que venir aquí. Y aquí, a lo mejor por sus circunstancias, pues se ven envueltos en riñas, se ven envueltos en mafias, pero yo también pienso una cosa, los que vienen aquí, de donde vengan a delinquir, es que son delincuentes ya. Yo no creo que por el hecho de cruzar un territorio y llegar a nuestro país, alguien que no es delincuente se convierta en delincuente. Yo creo que eso no es así. Claro, claro. Una cuestión. Cuando se ha ocurrido todo esto de Barbate, ¿no? Este arroyo que han hecho con la narcolancha sobre la Zodiac de los guardias civiles. Bueno, se está abriendo ese expediente ahora para investigar las expresiones que lanzaron algunos de los que estaban viendo desde el puerto, desde el malecón, cuando la narcolancha chocó con la embarcación de los guardias civiles, la embistió y antes la desestabilizó, porque parece ser que esa narcolancha pasó varias veces muy cerca de la lancha del Geas para desestabilizarla y que cayeran al agua y luego arrollarles, ¿no? Y bueno, ahí se insultaba a los guardias civiles, no a los narcotraficantes o a los que iban con la narcolancha. O sea, se jaleaba a esto e incluso se les pedía que los invistieran y se insultaba a los guardias civiles. Sobre esta situación, más allá del hecho luctuoso de que haya habido esa embestida y hayan fallecido 2 guardias civiles, uno está en coma y otros están heridos, y el ridículo en el que ha quedado también la administración, la preeminencia española para poder defender sus costas. Ahora resulta que están narcolanchas que se prohibieron hace años en España, porque primero figuraban como embarcaciones deportivas y tal, luego se prohibieron porque se sabían que eran las que facilitaban el tráfico y no podían ser perseguidas. Pero a pesar de estar prohibidas, pues o bien salen de Gibraltar, o salen de Marruecos, o incluso salen de Portugal, de otras costas, y atraviesan y entran en el espacio marítimo español.
Se está debatiendo ahora si la Armada Española debería prestar apoyo a la Guardia Civil en la protección de esas costas y en impedir, incluso torpedeando a esas narcolanchas si se las da el alto, entrando en el espacio marítimo español y no paran. Yo lo vería de todo punto lógico, si tú, aunque sea de día o sea de noche, me da lo mismo. Si tú ves que están entrando ahí unos señores con unas a 200 por hora, con una narcolancha, que puede ser narcolancha o puede ser otra cosa, pueden ser terroristas, o tú no sabes quién está entrando en tu espacio marítimo, para qué está entrando por la noche, y que tú le das el alto y no para, pues si la torpedeas y la hundes, supongo que si eso pasa 3 veces, se lo pensará muy mucho en entrar. ¿Por qué no se está debatiendo este tema ahora, ¿no? Porque lo hemos comentado en las últimas horas aquí en Noche de Estado de Alarma, y ya se ha abierto el debate sobre si la Armada Española debería prestar apoyo a la Guardia Civil y a la protección de las costas en esa zona en concreto, ¿no? En esa zona, no sé cómo lo veis, cómo veis la situación. Sí, si mira, sería, no sé. Evidentemente es que el papel de las Fuerzas Armadas es ese, y el papel de la Armada es ese. Yo he estado 6 años en la Armada, yo soy hijo de marino, yo he estado 13 años en un colegio militar y de la Marina, y ese debería ser el papel, pero es que la Armada Española no está para eso. La Armada Española está para irse a guerras que no nos incumben, está para hacer de taxi para traer a cientos de inmigrantes cuando se quedan colgados en las costas cercanas a Libia, que como todos sabemos, Libia está al lado de España, al lado, o sea, están al lado, como que de allí a aquí no puede ir a ningún otro país esos inmigrantes, no, van los barcos españoles a ejercer de taxi. Vamos a ver, por desgracia, hay veces que Dios aprieta pero no ahoga, es decir, este asesinato vil de estos 2 guardias civiles quizás haya servido para que buena parte de la población, bueno, a la inmensa mayoría del pueblo español se la suda todo, ¿no? Pero de la parte del pueblo español que no se la suda todo, le daba igual el tema del narcotráfico. Muchos lo desconocían y otros, aunque lo conocían, les daba igual. Hay gente de la zona de Andalucía que vive del narcotráfico. Quiero decir, que vive como mafias auténticas, como en esas ciudades o esas películas que nos ponen de mafia, donde toda una ciudad vive de la mafia de alguna manera, aunque luego en su día a día esas personas sean padres ejemplares, madres ejemplares o hijos ejemplares, pero viven de la mafia. Entonces, hay zonas del sur de España en las cuales se vive de la mafia del narcotráfico. Lo que ocurre es que como no habían asesinado a 2 guardias civiles, aunque ha habido montones de incidentes, pero no habían asesinado, pues la gente pues no se echaba las manos a la cabeza. Y ahora vemos a alcaldes como un alcalde no exactamente de Barbate, pero no sé si es de la línea de Concepción, diciendo hoy que a lo mejor la solución está en legalizar el hachís. O sea, aquí la droga, que si está prohibida es porque mata a la gente, lo que vas a hacer es legalizarla. No perseguir al narcotráfico, no coger a toda esa gentuza que vive de esto, como hemos dicho, que compra la droga en Marruecos mayoritariamente para expandirla por toda España y luego incluso por otros lugares de Europa. No hay que perseguir eso, no, hay que legalizar el hachís. Pero es que además, yo estos días lo he dicho por redes sociales y lo mantengo. Aquí estos tipos han tenido en su asesinato de los guardias civiles, como en otros actos delictivos que hacen, han tenido un cómplice esencial, un cómplice fundamental, un cómplice imprescindible, que ha sido todo este régimen. ¿Por qué? Porque por un lado este régimen no ha dotado durante muchísimos años a las fuerzas de seguridad del Estado para que luchen contra el narcotráfico, pero no les ha dotado ni en el sur de España ni en Madrid. En Madrid todos sabemos, por ejemplo, dónde se vende droga y las fuerzas de orden público no hacen nada para acabar con ese trapicheo. Dirán, no, hombre, es que son pequeñas cantidades. Bueno, son pequeñas cantidades, pero que vienen de grandes cantidades. Pero es que además no solamente no hacen nada, es que bien que dotan a la UIP de medios para que apalen a los agricultores, a los ganaderos o a los patriotas de Ferraz, pero a estos tipos les monta poco menos que un patito de goma para que se enfrenten, como tú bien has dicho, José Luis, a una narcolancha. Pero es más, no solamente es que no hagan nada para defender a las fuerzas y a los ciudadanos de todo ese poder de la mafia del narcotráfico, no. Es que encima todos estos tipos que están ahora mismo detenidos y ya veremos lo que tardan en salir de la cárcel, yo creo que si incluso formaran un partido político se sentarían en el Congreso de los Diputados, ya lo han hecho otro tipo de asesinos, terroristas y delincuentes, y Pedro Sánchez pactaría con ellos, por supuesto, pero es que estos tíos que están detenidos, todos tienen antecedentes penales. ¿Y por qué estaban en libertad? O sea, no nos planteamos qué coño hacían en libertad estos tíos que ya habían ejercido el tema de la mafia de la droga durante un tiempo y estaban en libertad conduciendo lanchas que todo el mundo sabe dónde viven, que esas lanchas no te las metes debajo de tu casa ni en el garaje de tu urbanización.
que es que han salido imágenes, porque ahora están saliendo imágenes de cómo han hecho auténticos desembarcos en múltiples playas de Cádiz con la droga. Y los ciudadanos allí, unos alucinados y otros poco menos que aplaudiendo, y otros ya aprovechaban y a lo mejor pillaban algo a mejor precio porque les salía más barato comprarlo allí. Si es que el problema es que, igual que estábamos hablando antes con el tema de Marruecos, es que nosotros no tenemos un Estado que esté defendiendo a los españoles. Tenemos un Estado que es que ha convertido a España en un paraíso para la delincuencia. Bueno, pues Sergio, no sé si es el paraíso para la delincuencia, desde luego no es un paraíso para trabajar y para emprender. O sea, ahora mismo, y además el modelo, si lo vas a ver, por eso que ha dicho Jesús, el modelo que se está dando por la televisión, los medios de comunicación en general, no digo pero es el de que uno puede supervivir haciendo cualquier cosa menos esforzándose, estudiando y trabajar. O si quiere ser una persona que tenga un cierto éxito, desde luego lo que no vale la pena es esforzarse en sacarse una carrera, hacer un doctorado o cualquier otra cosa, ¿no? Ni siquiera, vamos a ver, ni siquiera la formación profesional, es decir, no estudiar, porque oye, enseñando el culo, yéndote a hacer de jockey o robando o traficando con droga, la gente quiere pasta y la pasta es lo que permite que tú puedas tener un buen coche, hacer viajes, comer solomillo y beber Burdeos como hace Puigdemont, por ejemplo, ¿no? Salir con el maletero lleno e irte fuera a que te mantengan otros países y con otras potencias, a ver, tal. O sea, no lo difícil, que lo difícil es que te apoye la gente y te vote y porque tú vayas a hacer cosas buenas. Cuando ya tienes que salir huyendo por la frontera, algo mal habrás hecho, eso es fijo, eso seguro. No te apoyan ni los tuyos, ¿no? Porque ahora no te apoyan ni los tuyos. En esto el modelo que estamos dando es a la juventud y a la gente de bien es precisamente lo contrario. Oye, si quieres ser algo en la vida y quieres tener pasta, no te dediques a estudiar ni te dediques a esforzarte a trabajar, te va a perseguir Hacienda, probablemente no lo conseguirás nunca, hacerte millonario y la gente lo que quiere es hacerse rica rápidamente, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Oiga, traficando con droga, robando, entrando a las joyerías, siendo ocupa y no pagando el alquiler, ni pagando una hipoteca, pues sin pasta puedes vivir, en fin, hay muchas fórmulas que no son las de esforzarse, ¿no? Yo creo que el modelo es el contrario, desde luego, al que hace falta para construir un país, ¿no? Estamos yendo en dirección contraria a la necesaria, ¿no? Porque aquí, si me permitís, lo que pretende este gobierno, y como insisto, y sus secuaces, Sánchez y sus secuaces, lo que pretende es convertir a los ciudadanos de España en aborregarnos, o sea, lo que quiere es convertirnos en ganado manipulable, manejable. Ya lo hizo con la pandemia, donde nos tuvo encerrados el tiempo que le dio la gana, y a base de decreto ley nos fue dirigiendo el país. Y bueno, pues es lo que quiere, tenernos controlados, y cuantos más tontos seamos, pues mejor. Por eso no se fomenta los estudios, las investigaciones, no se fomenta la cultura como Dios manda, se fomenta una mierda, con perdón, de cultura, ya que estamos hablando, vamos a hablar claro, y por ejemplo este hombre, pues en vez de coger y marcharse a la capilla ardiente de estos dos pobres guardias civiles arrollados de una forma salvaje, se marchó a los Goya a ver una bazofia de entrega de premios, porque verdaderamente ni los que los reciben ni los que los entregan valen nada, porque cada vez los actores españoles valen menos, a lo que llaman cultura, que es el lenguaje malsonante, las imágenes soeces, y eso le llaman cultura. Pues es que eso es a lo que nos llevan a ser más primarios cada vez, menos evolucionados. O sea, con lo que le ha costado al hombre llegar a donde está, evolucionarse, utilizar el lenguaje para la comunicación y para crear su mente, expandir su mente y crear tecnologías que nos hagan la vida más fáciles y convertirnos en seres cada vez más inteligentes, lo que quiere es convertirnos cada vez en seres más estúpidos, más manipulables y más fáciles de llevar por la linde. Eso es lo que quieren. Y lo va a conseguir. Como no nos echemos a las calles, ya no solo Ferraz, en toda España, a todas horas, para protestar sobre esto, lo va a conseguir, va a acabar comiéndonos la moral. Y dentro de nada nos plantan un chip en el cogote, nos manipulan la forma de pensar, porque ya nos manipulan lo que comemos, lo que bebemos, en qué nos vamos a gastar el dinero y cuándo nos gastamos, ya con euros digitales y todas estas vainas, y al final nos van a acabar manipulando hasta la forma de pensar, y como no pensemos como ellos, acabamos todos en la trena. O sea, sinceramente esto es de vergüenza, y es lo que quieren, Claro, eso yo no sé si es lo que quieren, pero desde luego es más fácil, aparentemente, pues estar más tumbado viendo la tele y jugando al Tetris y claro, no de nada que haciendo esfuerzo, claro, que madrugando y yéndote. En fin, parece que al final es más fácil convencer a la gente que no haga nada, y si le das 300 euros aquí, 500 allá,
qué es lo que se hace con estos subsidios y todos los tipos de apoyos y los temas sociales y tal, pues al final tenemos una sociedad de gente poco esforzada, que yo no sé si eso es bueno o malo, es mejor, probablemente es mejor que todo te lo cubra el Estado, pero yo creo que la inquietud a querer construir tu futuro y tener tu horizonte manejado por ti mismo y garantizártelo tú, siempre es mejor que tener una dependencia fuera. Y desde luego los que vienen de Nigeria o de Marruecos vienen con otras necesidades muy distintas y con un esfuerzo importante a buscarse la vida aquí, que se comerá en nuestro mundo, claro, lógicamente, porque ellos sí vienen a hacer el esfuerzo, ¿no? de ganárselo y ese tesón, ese esfuerzo es el que yo creo que nuestra sociedad lo ha perdido, ¿eh? Eso está claro que lo hemos perdido. Absolutamente, y si me permitís una cuestión más, ¿recordáis aquella época? Yo ahora mismo, yo no tengo niños, entonces no sé cómo está el tema de las becas y estas cosas, pero ¿os acordáis que en España hubo una época en la que el esfuerzo y la excelencia se premiaba? Y aparte de que te dieran una beca porque tu situación económica familiar fuera complicada, el Estado te facilitaba el acceso a ciertos estudios, a ciertos colegios, pero también se premiaba la excelencia del estudiante. Y había competiciones y y se hacía cantidad de cosas para fomentar que los chavales estudiasen y que fueran mejores. Incluso había hasta programas en la tele que ojalá volviesen, donde había equipos de niños, de chavales de todas las edades compitiendo con temas de cultura, con temas de historia, de matemáticas, de ciencias. ¿Ahora existe algún tipo de programa de esos? No. ¿Qué tipo de becas están dando ahora? Los eurillos que te dan para tu ocio, que todos saben que se lo gasta esta gente, es que eso es el problema, que es que esto ha cambiado mucho y ha cambiado para mal, no ha cambiado para bien. Y no se fomenta, lo que estaba diciendo antes Jesús, creo que lo decías, lo apuntabas tú, Jesús, ahora el interés de los chavales y de la gente joven, que sí que hay gente joven, mucha, que se prepara con ciencia. ¿Y dónde acaban? Fuera de España. Acaban fuera de España, trabajando fuera de España, porque al final se les valora más allí que aquí y tienen más oportunidades que aquí. Y los que no quieren estudiar, pues a vivir ¿de qué? Del cuento. Claro, si los que vienen de fuera ven que aquí los nacionales también lo hacen, pues intentan ganarse la vida, a veces algunos con su esfuerzo. Si yo no digo que no venga gente de otros países, como pueda ser Iberoamérica, marroquí, como pueda ser del este de Europa, que vengan a trabajar y a ver, bueno, pues la tierra prometida. Vamos a ver si aquí encontramos algo que podamos trabajar y podamos tener una vida mejor que en nuestro país. Pero es que también hay mucha gente que viene, como a lo mejor incluso algunos nacionales nuestros han ido a otros países con la intención de vivir un poco del cuento y si puede ser delinquiendo, pues mira qué bien. O sea, si es que eso es así. Lo que pasa es que nosotros lo que no debemos es permitirlo. Hay que fomentar lo que tenemos, lo bueno que tenemos en España, hay que fomentar que nuestros chavales y nuestra gente joven, muy capacitada, que la hay, no se vaya, que se quede y volverá a impulsar pues todo esto. Y este gobierno no lo hace, ni este ni ninguno que esté de ese lado. Desde luego que no. Jesús. Sergio, ¿no? Que lleva un ratito sin hablar. Sergio, venga, Sergio, sí. Sergio. Hablamos ahora porque ya de esto de los valores ya hemos hablado. ¿Quieres que ya lo hemos dicho básicamente todo? Bueno, en todo caso sí que hay algo de la seguridad, porque es un tema en Cataluña sí que lo tenemos muy claro. Ya que hablamos de pérdida de valores, uno de las pérdidas que se está perdiendo, y en Cataluña somos un buen ejemplo, es el tema de la pérdida del respeto a la ley, la pérdida del respeto a las normas, la pérdida del respeto a la seguridad. Y en esto Ada Colau ha sido una maestra en la cual Barcelona se ha convertido en una ciudad básicamente deteriorada porque ya no se respeta a la autoridad, ya no. Y eso es importante, o sea, a fin de cuentas, un delincuente debe tener claro de que si le pillan le va a pasarlo mal. Si un delincuente tiene claro de que no le va a pasar nada, y hemos tenido pruebas como por ejemplo con aquellos vendedores que vendían productos ilegales, los llamados manteros, que ya no solamente es que vendieran o no vendieran, eso ya podemos discutir sobre el tema, sino es que encima que cuando la Guardia Urbana iba por ellos, prácticamente se encaraban con los guardias urbanos y les llegaban a apedrear. Claro, obviamente, ¿por qué lo hacían? Porque sabían que la alcaldesa en aquel momento, Ada Colau, no protegía a su policía, pues la Guardia Urbana, recordemos que es una policía que depende directamente de la alcaldesa, sino que protegía a la gente que estaba delinquiendo. Con lo cual, si ese ámbito digamos, de presumir de la desobediencia, recordemos como tanto Ada Colau como el separatismo ha vendido durante muchos años en Cataluña que la desobediencia es buena, la desobediencia a aquello que es injusto es bueno, claro. ¿Qué significa eso? Si tú tienes que pagar impuestos a Colau o a Per Aragonés, has de pagarlo. No te puedes saltar la ley. Ahora, si yo, Per Aragonés, o yo, Ada Colau, me quiero saltar la ley, me la salto porque hago lo que me da la gana. Y como no ha habido y como hay esta pérdida, digamos, de respeto a la autoridad y el gobierno de España
desde hace muchos años, no impone lo que debería ser cumplir la ley, porque insisto, a mí, si cualquiera de estos 4 que estamos aquí, o cualquiera de la gente que nos está viendo, si mañana dejamos de pagar Hacienda, Exacto. nos van a crujir, nos van a crujir. En cambio, por ejemplo, aquí tenemos cosas tan maravillosas como que las leyes de la ley de banderas, que nos gusta o no, es una ley en la que implica que en todos los ayuntamientos tiene que estar la bandera nacional junto con la bandera de la comunidad autónoma y la bandera del consistorio. Hay centenares de ayuntamientos en Cataluña que no se cumplen, y lo que es más gracioso es que en unos 50 ayuntamientos que gobierna el PSC, que el PSC es el PSOE y por tanto es el gobierno de España, y es que tiene que hacer cumplir la ley de banderas, pues no la ponen. ¿Le pasa algo a esos 50 ayuntamientos? No. Por mientras no le pasa nada. Como igual que hay muchos ayuntamientos en el cual la sala de plenos que debería estar el trato del rey, que es el jefe de Estado, no está. Insisto, no es que esté Felipe VI porque nos caiga mejor o nos caiga peor, es que Felipe VI es el jefe de Estado de España, y como es el jefe de Estado de España, tiene que estar en la sala de plenos. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo dice. Igual que hay una ley que dice, usted o paga impuestos o le crujimos, yo tengo que pagar impuestos para que no me crujan, pues oiga, pues si la otra ley dice que el retrato de Felipe VI tiene que estar allí, pues tiene que estar allí. ¿Los separatistas lo ponen? No. ¿Les pasa algo? Tampoco. Y eso es lo que pasa en Barcelona, Cataluña, y que por desgracia es un virus que hemos contagiado a toda parte del resto del país, que es que ahora mismo las normas se cumplen según al gobierno de turno le interese o no. Entonces, si el gobierno de turno quiere mirar hacia otro lado, pues no pasa nada. Ahora, si es de las que le interesa al gobierno, sobre todo cuando tenemos que pagar, rápidamente te mandan requisitorias y te mandan a la policía a la puerta para que pagues, o te embargan hasta los calzoncillos. Te van a Arbitrariedad. Es que si me permite, José Luis, es que yo llevo años diciendo que en España la ley más importante, la ley que se cumple todos los días, por supuesto no es la Constitución, ni siquiera es cualquiera del Código Penal, es la ley del embudo, es decir, ancha para unos y estrecha para otros. Lo que pasa es que casi siempre es ancha para los que todos sabemos y estrecha para los demás. Acaba de poner una serie de ejemplos, Sergio, que cualquiera los suscribimos y que además podríamos añadir todos un montón de ellos. Es decir, Jesús, dime. Una cosa, no es ley, es decreto ley. Sí, es decreto ley, porque hay que cumplirlo por cojines. Pero es que además el problema, hablábamos de falta de autoridad. Falta de autoridad depende también de la ley del embudo, de quién cometa el delito y de quién se salte alguna norma, muchas veces de ellas injustas. Yo siempre lo he comentado, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como tales, pues tendrían que ser ejemplares, incluso más ejemplares que un ciudadano normal. Lo que ocurre que como están para servir o para hacer cumplir lo que diga un tipo que es un tirano, pues evidentemente, ¿quiénes sufren los males de esa fuerza del cuerpo de seguridad del Estado? Las personas decentes. El delincuente poco tiene que temer. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener de su lado a una serie de ONGs, si son de fuera de España y han venido aquí. Antes comentabais que, bueno, que os da un poco igual quien venga. A mí no me da igual quien venga. Es decir, primero, yo siempre he creído que la inmigración es mala cuando es masiva y es mala cuando es ilegal. Y aquí hemos tenido inmigración masiva e ilegal. Es decir, tenemos lo peor que puede tener. Pero tampoco, no me da igual que vengan unos tíos que vienen a lo que vienen, es decir, o directamente delinquir o vienen como quinta columna pues para una invasión de España que se está produciendo, sobre todo del Magreb, de Marruecos sobre todo, o de toda África. Toda África no cabe en España. O sea, por mucho que queramos ayudar, no cabe. Y viene a raíz de lo que nos dejan pasar Marruecos y buena parte también Argelia, por cierto. Aunque Argelia les pilla un pelín más lejos. Pero el problema de todo eso es que esa ley del embudo, esa ley de que a los españoles hay que apretarles, porque claro, nadie quiere tener un problema en su trabajo, nadie quiere tener un problema con el banco, nadie quiere tener un problema con Hacienda, nadie quiere tener un problema con la vecina, con los vecinos, han hecho que se cree, como decía antes María Eugenia, una sociedad prácticamente sumisa, una sociedad que le da miedo a pensar, y le da miedo a pensar porque no se va a atrever a decir lo que está pensando, con lo cual la mejor manera es no pensar. O sea, aquí han hecho leyes como la Ley de Memoria Democrática en la cual no te puedes expresar libremente y aunque tengas argumentos históricos. ¿Qué ocurre? Que ya te da miedo pensar ciertas cosas, leer ciertos libros, porque vas a adquirir una serie de conocimientos que cuando luego expongas lo que has aprendido te pueden empurar por hacer público lo que has aprendido. Entonces, las personas normales tenemos, yo no, pero sí que es cierto que tenemos miedo a que se nos pueda reprimir por aquello que hacemos y pensamos.
pero es que el delincuente no lo tiene. Lo comentaba Sergio ahora mismo. ¿Qué más le daba cometer un acto ilegal si luego iba a venir una institución, en ese caso podía ser el ayuntamiento o puede ser una comunidad autónoma, puede ser, que les va a defender ante el ciudadano honrado? Lo que ocurre es que hay que rebelarse contra todo eso y tenemos todos los días montones de razones por las que rebelarnos y las vamos dejando pasar por el que dirán. Claro, claro. Fijaros que habéis estado comentando algunas cuestiones que es interesante volver sobre ellas, ¿no? La pérdida de autoridad que es en todo, porque además incluso el propio gobierno, la propia administración, los propios cargos públicos, los cargos electos, que son elegidos por los ciudadanos, denostan y disuelven otros poderes o los desprecian. Por ejemplo, los jueces, ¿no? Hablaba antes Jesús y Sergio también, y lo has comentado tú, María Eugenia, pues la policía, hemos hablado del ejército y las Fuerzas Armadas, hemos hablado de la pérdida de autoridad de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero es que los propios cargos públicos, los cargos políticos, desprecian, por ejemplo, el poder y el respeto que se debe conceder, por ejemplo, algo tan elemental como es la justicia, ¿no? Los juzgados, los jueces, la fiscalía, se les ha despreciado, como que hay que controlarlos e intentar que no hagan su labor de forma cuando se habla de indultos o de amnistía, se habla para los políticos, no se habla para que ese que comentaba Sergio o Jesús, que comete una infracción en Hacienda, a ese no le van a indultar ni le van a amnistiar, se lo va a hacer a que se ha llevado en el maletero el dinero y se ha fugado de la justicia española. Ese es al que le van a... Bueno, y lo tenemos con condenados, ¿no? Oriol Junqueras o, por ejemplo, Romeva, que fueron condenados e indultados, pero eso no le va a pasar. No le va a pasar al que defrauda Hacienda o roba una naranja en un supermercado. A ese sí le va a caer la del pulpo, ¿no? Entonces esa impresión que da de desprecio hacia la organización de nuestro sistema, de nuestro orden público por parte de los propios políticos, yo creo que es algo que hay que tender a corregir. Yo no sé eso cómo se puede hacer, pero está claro que votando no lo vamos a corregir. O sea, tenemos que demandar los ciudadanos que haya unas normas nuevas que se vuelvan a reeditar esas normas de orden público y tiene que empezar por el propio ejemplo de los propios políticos, porque si los políticos son los que van a cometer las infracciones, van a robar, se van a corromper, van a malversar y van a intentar dar golpes de Estado y entre ellos mismos se van a indultar o se van a amnistiar, hombre, ¿cómo queda la justicia y en qué papel queda? O que la Constitución sea un chicle, que lo puedes, si algo es inconstitucional, lo modifico y lo cambio para que sea constitucional, pero cuando a mí me interese, evidentemente, los temas de los ciudadanos, aquí la mili para todos. Yo creo que debería ser para todos igual, ¿no? Claro, pero desde el momento en el que, vamos a ver, ya lo decía Montesquieu, que cuando uno, todos queremos tener poder y cuando lo que tenemos es una tendencia natural a abusar de ese poder. ¿Y qué es lo que puede hacer lo que puede evitar que abusemos de ese poder? Pues que haya algo que lo detenga. Claro, ¿qué lo detiene? Pues en un Estado democrático como el nuestro, bueno, se supone, pues la división de poderes, el legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Qué pasa? Que ya Sánchez, el ejecutivo lo tiene, el legislativo lo consigue como sea, porque ya se va asociando con quien corresponda y va vendiendo a España por pedazos, como si fuera el desmantelamiento de una empresa obsoleta, va vendiendo a España a trozos para conseguir los votos que necesite, para tenerlo suficiente para legislar como le dé la gana. Y luego ya lo siguiente es la manipulación del Poder Judicial. Primero creando si ya en España se habla que hay inseguridad jurídica, que la justicia va mal, a ver, yo soy abogado, ¿qué crees que cuente? O sea, yo lo oigo continuamente. Es que la justicia en España, es que no funciona, es que esto va mal. Claro, la justicia va mal por muchos motivos, entre otros porque no hay recursos, no hay medios humanos suficientes, que haría falta muchos más, medios económicos se malgastan, como se malgasta en este país en prácticamente muchísimas cosas, sobre todo esos dineros que el gobierno debería poner en cosas serias, lo pone en chiringuitos y en mamandurrias y en obscenidades, como hemos comentado algo, tipo premios Goya. Pues al final, ¿qué hacen? Generan esa mala prensa al Poder Judicial para que la gente hable mal. Y entonces, ¿dónde viene El Salvador? Pues viene el presidente del gobierno y todos sus secuaces de nuevo a salvarnos a nosotros de esa justicia injusta, de esa justicia que no funciona, queriendo controlarlo también. Se acabó el Estado de Derecho, se acabaron la separación de poderes y el que manda ya no tiene freno ninguno, pues sigue haciendo lo que le da la gana. ¿Solución? Desde luego, no sé, que caiga el meteorito en la Moncloa, porque otra cosa ya no se me ocurre. Yo no sé cómo vamos a hacer para sacarnos este tipejo de encima. Pero es que la solución pasa porque aquí hay algo, se dé un golpe en la mesa de una buena vez, y yo, pues no sé si esta será la cuarta o quinta vez que, filosóficamente hablando, como dice Javier, habría que quitarle el polvo
a los tanques que tenemos en Colmenar. ¿Por qué lo dices? Pues porque hay que poner orden, y el orden a veces se pone pues de la forma que hay que ponerlo, con un manotazo en la mesa y cogiendo lo que viene de frente. Sacando los Mira, pues sacarlos a pasear. Ahora dentro de nada será el desfile de las Fuerzas Armadas, me parece, creo que es por mayo, por ahí. Que vean lo que hay. No, y que a ver, quiero decir, que aquí lo que se necesita es tomar las riendas de esto. Y si no hay un líder político, que ahora mismo líderes políticos capaces para hacerlo, no hay. Y los que pudiera haber están en una minoría, tal minoría, que no lo van a poder conseguir, pues al final esto recae en nosotros. Pues nos tocará tomar las riendas. Yo creo que los grandes cambios que se han producido en la historia, yo no soy historiadora, si hay algún historiador aquí entre los presentes que podrá corregir y sabrá más que yo, pero verdaderamente los grandes cambios que ha habido sociales en la historia los ha promovido el propio pueblo, con sus rebeliones y plantarse en la calle y decir hasta aquí hemos llegado. Y esto es a lo que nos van a llevar, es a donde nos llevan. Claro, sí. Jesús y Sergio, no sé si estáis del todo de acuerdo. Yo no sé, con lo de los tanques es mucho decir, ¿no? Yo no sé si los tanques, luego habría que ver quién puede llevar esos tanques y si valdría para algo, ¿no? Porque podemos sacar los tienen en Ucrania los tanques. Los tenían despiezados en Zaragoza. No está muy claro que ni siquiera los despiezados de Zaragoza hayan sido capaces de montarlos a Ucrania. Lo de los tanques, entiéndase, es filosóficamente hablando. Filosóficamente hablando, como dice Javier García Isaac. Como dice Javier. Oye, hay mucha gente que nos está preguntando sobre el seguimiento que se está haciendo a la 103ª noche de protestas en la calle Ferraz, que sí que se está siguiendo y se puede seguir. Son 103 noches ya. Se puede seguir a través del canal de YouTube y también a través de datv.news porque lo tenemos en directo y se puede seguir una noche más de protestas desde la sede nacional del Partido Socialista en Madrid. Nunca se había visto que una sede nacional de un partido político desde el año 78 para acá haya estado más de 3 meses bloqueada, cortada a la calle y con nota de la propia ejecutiva del partido instando a sus simpatizantes, afiliados e incluso trabajadores de la sede a que no vayan a esa sede a trabajar porque está parada. Bueno, de hecho, no pueden entrar ni salir coches de la propia sede central del Partido Socialista. Esto es una anomalía de todo punto, ¿no? Nunca había ocurrido esto y a mí me parece muy raro también que el PSOE lo consienta y no haya sido capaz de hacer nada para evitarlo. Bueno, una muestra más de que las cosas no funcionan como deberían funcionar, ¿no? Jesús y Sergio. Yo creo no es que no quiera, yo creo es que no le interesa, básicamente porque el PSOE le da muy bien el discurso victimista. Una cosa, la protesta es legítima, o sea, no estoy criticando a la gente que proteste, que tiene todo el derecho del mundo a protestar, y por lo tanto, o sea, que haga lo que crea conveniente, y oye, son gente que está cansada de lo que está haciendo Pedro Sánchez y cada uno se opone como crea conveniente. Pero si el sanchismo, que cuando al principio, recordad que al principio dio bastantes palos, muchos palos. O sea, ahora sigue habiendo alguna carga, pero yo recuerdo que las primeras fueron especialmente salvajes, que incluso llegaron a tirar gases lacrimógenos, y ahora yo tengo la sensación de que aún, digamos, habiendo policía y por supuesto habiendo cierto hostigamiento hacia la gente que ahí se manifiesta, en el fondo no hay tanta gente como si el PSOE quisiera echarlos allí, los echaría porque, insisto, no, si quisiera realmente. Otra cosa es que yo creo que le va bien, y en esto aquí en Cataluña hemos tenido bastante historia, de hacerse a las víctimas. Y en el fondo, lo de Ferraz, que es el símbolo del hartazgo de mucha gente hacia Sánchez, lo están vendiendo como mirad cómo nos persiguen a nosotros, que somos un partido legítimo, y atacan y digamos, y rodear nuestra sede. Bueno, a ver, no sé, que yo sepa, no la han quemado ni la han asaltado, con lo cual, pero como el PSOE tiene este poderosísimo aparato mediático que lo tiene y lo usa a conciencia, como estamos viendo continuamente, lo que es en el fondo una protesta de unos centenares, miles de personas cada noche, pero que no va más, porque insisto, allí los manifestantes no han tomado la sede, no han quemado la sede, no han hecho nada. ¿Me explico? El hecho de dejarles que estén allí molestándoles un poco para hacer ver que tampoco les puede notar mucho el plumero, de que al PSOE ya le va bien. Yo creo que sí que lo están utilizando como arma contra la oposición para decir, oye, mirad qué hacéis. Cuando, insisto, no está pasando nada. Pero como el PSOE todo lo exagera. No. Sí, mira, yo creo, José Luis, creo que conozco bastante bien el tema, porque como
bien sabéis, esta semana todavía no he ido, pero yo voy todas las semanas a Ferraz e incluso he estado desde el tercer día, no desde el primero, no voy a presumir estar el primero, pero sí desde el tercer día. He sufrido en mis carnes y en mis huesos esas caricias que ha hecho la UIP y yo comparto parte de lo que ha dicho Sergio, de que evidentemente estas protestas continúan, en cierto modo, porque le viene bien al Partido Socialista. También es cierto que nos viene bien a los que nos estamos manifestando por una razón que voy a dar ahora mismo. Pero le viene bien y es que ellos han sido los que en los momentos en los que no pasaba nada han utilizado a su policía para apalear a la gente, para gasear a la gente, para perseguir a la gente por las calles adyacentes, para pedir documentaciones, para detenerlos, para ir a buscarlos a sus puestos de trabajo, para que salieran los nombres y apellidos de algunas de las personas que estábamos allí en cadenas de televisión, cuando no estábamos haciendo nada ilegal, y entonces la han utilizado para, por un lado, el victimismo y, por otro lado, para desprestigiar todo tipo de protestas que se pudieran hacer y compararlas, por ejemplo, como se iba a aprobar, primero iba a ser la investidura de Pedro Sánchez, luego se iba a aprobar la ley de amnistía, etcétera, etcétera, para que se comparara de alguna manera pues con aquello que estuvo pasando en Cataluña durante tantos y tantos días después de la sentencia de Bruselas o el propio golpe del año 2017. Entonces, ellos lo hacen. Pero ¿por qué tenemos que seguir nosotros protestando? No solo en Ferraz, como decía Eugenia. Yo he ido también a la sede de Génova a protestar. ¿Por qué tenemos que seguir haciéndolo? Pues porque estábamos hablando aquí con muy buen criterio de que solo el pueblo salva al pueblo. Porque en las instituciones estamos viendo que están absolutamente vendidas, están metidas hasta las trancas. Pero sí que es cierto que dentro de cada una, de todas y cada una de esas instituciones, hablaba María Eugenia de los tanques, y es verdad en el sentido de que hay militares con honor, pero hay jueces con honor, hay periodistas con honor, hay policías con honor y hay guardias civiles con honor, que no van a mover un dedo si ven que el pueblo, que es el que se está llevando las hostias, con perdón, y que es el pueblo el que está siendo injustamente tratado, porque como hemos comentado, que se te vaya a ti un 0 en una declaración de la renta, que a ti no te van a amnistiar, pues si ven que el pueblo no hace nada, no van a manchar ellos sus carreras profesionales para defender a ese pueblo abúlico. Si el pueblo sigue en las calles y el pueblo sigue demostrando que tiene algo de fuerza mínima comparada con la que pueda tener el Estado, pero mínima, sí puede haber personas dentro de esas instituciones que digan, hombre, aunque solo sea por vergüenza torera, aunque solo sea por profesionalidad, aunque sea por patriotismo, por la razón que sea, pues yo no puedo dejar tirados a esta gente. Y con esto termino. Se ha visto un caso muy claro. Mira, el viernes pasado pudimos celebrar la manifestación pasando por la calle Ferraz por primera vez en 100 días de homenaje a Matías Montero. ¿Por qué? Porque la delegación del gobierno no lo había prohibido y recurrimos ante los tribunales porque sabíamos que tenía razón. Pues bien, el fiscal se puso de nuestro lado porque es que no había más narices y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se puso de nuestro lado y se pudo pasar por delante y se pasó por primera vez en 100 días, se hizo una manifestación que pasamos justo por la misma puerta. Muy custodiada por la policía, había más esa policía que no está en las fronteras, esa policía que no está en Barbate, pero pudimos pasar. ¿Y por qué? Porque hubo un juez y un fiscal que vieron que teníamos razón. Y como vio que se estaba luchando por ello, pues nos dieron la razón. Si evidentemente no recurrimos cuando delegación del gobierno de una manera absolutamente arbitraria nos prohibían pasar por ahí, pues nos lo habríamos comido. Y se ha dado, se ha abierto el frente, se ha abierto el melón para que ahora cualquiera que quiera hacer una manifestación por Ferraz podrá, primero hay un precedente y segundo ha habido un precedente de que no ha habido incidentes. Por lo tanto, eso se puede hacer. Entonces, hay que luchar en todos y cada uno de los ámbitos. Pues nos vamos a quedar ahí, Jesús Muñoz, María Eugenia Martín Caro y Sergio Fidalgo. No sin antes, yo no sé si debemos felicitar o no a ese cambio de trinchera que ha hecho el exministro comunista Alberto Garzón, corrigiéndose a sí mismo y fichando ahora mismo con ese acierto final, ¿no? El primer ministro comunista, pero que se ha pasado directamente a llevar la contraria a aquello que era para él como un mantra, que era lo de las puertas giratorias que él quería evitar. Bueno, finalmente ha fichado ahí por la consultora de José Blanco, tras menos de 3 meses fuera del gobierno. Es verdad que ha estado con un perfil muy silencioso para no llamar mucho la atención y que la gente se olvidara pronto de que nos quería prohibir comer chuletas de cordero y comer chuletas de cerdo. Eso ya seguramente las va a poder disfrutar desde esa posición en esa consultora. Pues nos vamos a quedar ahí. María Eugenia Martín Caro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros y gracias a mis super compañeros de hoy. Gracias, María Eugenia. Jesús Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros y compartir siempre con nosotros
ese directo también de lo que ocurre en la calle Ferraz, porque tú eres una correa de transmisión, siempre nos cuentas algún detalle nuevo, algo que ha ocurrido y te has pegado muchas palizas ahí muchos días seguidos. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Garzón es de los que dice, haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. Bueno, se ha corregido, o sea que ya al final seguramente ya empezará a comer solomillo ahí en la consultora, no va a poder hacer ya con tranquilidad y con un sueldo que permite esas cosas. Sergio Fidalgo, a ver si nos fichan por la consultora de Garzón. Bueno, yo creo que con el sueldo del ministro también daba para comer chuletones, pero bueno. De hecho, recordemos que en su boda había carne de primera calidad. Sí. Pero bueno, es lo que decía Jesús, gilipollas no son, ¿no? O sea, son ellos, para ellos mismos no son gilipollas. La puerta giratoria, para algunos no, pero para él sí, hombre, faltaría más. El primer ministro comunista, tiene mérito, ya a la puerta giratoria. Nos vamos a despedir, queridos amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes y nuestra audiencia querida, hemos llegado al final del programa. Estamos al filo de las 10:30 de este 13 de febrero. Mañana saben que por la noche a las 9 volveremos a estar con ustedes aquí en directo contándoles con unos invitados de primer nivel lo que está ocurriendo en España y lo que ocurre también en el mundo. Que tengan un feliz día.